de octubre del año 1993, que el 16 de septiembre fuese el Día Mundial de la Capa de Ozono. ¿Por qué el 16 de septiembre? Porque ese día es la fecha aniversario del Protocolo de Montreal. Y el Protocolo de Montreal es justamente el convenio internacional de mayor utilidad a través de toda la historia de Naciones Unidas, ¿no? Incluso tanto así que logró colocar plazos para la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. De tal forma de que si no existiese el Protocolo de Montreal, el agujero de la capa de ozono, que este año llegó a 20 millones de kilómetros cuadrados, tuviese 40 millones de kilómetros cuadrados. O sea. Ahora fíjese, antes del programa estábamos aquí entre los tres conversando una serie de datos interesantísimos que usted estaba aportando en relación a Venezuela y lo que tiene que ver con los esfuerzos por visibilizar muchos temas relacionados que afectan al medio ambiente. Y yo quisiera que los compartiéramos con la gente aquí, porque quizás ellos no saben, la mayoría de la gente que nos está viendo, nosotros tampoco lo sabemos en algunos aspectos, cuál ha sido el papel de Venezuela, es decir, cómo Venezuela ha sido pionera en muchos de los esfuerzos por preservar el tema ecológico. Sí, yo arrancando de este tema, por lo menos el cambio climático, lo que es el problema que más es el gran desafío a la humanidad en el siglo XXI. Justamente la idea del cambio climático fue en Venezuela. Porque ¿qué es el cambio climático? Simplemente lo que plantean las Naciones Unidas y los especialistas en el tema es que el cambio climático, bueno, siempre ha existido a través de la historia porque es el cambio del clima. Pero tal y cual como se plantea ahora es cuando el hombre interviene en la naturaleza y hace que el clima cambie. Eso comienza justamente en Venezuela en el año 1800 con Humboldt. Humboldt, ¿verdad? En los valles del Aragua es el que determina que existe cambio climático. ¿Por qué? Porque hace una investigación científica y demuestra científicamente que la intervención del hombre ahí en los ríos que iban al lago de Valencia afectaban la temperatura del lago de Valencia y afectaban también el clima. Ahí es donde comienza la historia del cambio climático. Eso nunca se ha planteado de esa manera. Lo otro también que quería ahora ya en el siglo XX-XXI, lo que me corresponde, bueno, lo del Día Mundial de la Capa de Ozono se me ocurre en el año, como le dije, a mediados de octubre de 1993, porque fue algo muy terrible. El agujero de la capa de ozono llegó a 28 millones de kilómetros cuadrados. Wow. Llegó a Punta Arenas y a Ushuaia, entonces me impresionó. Y, ¿qué puedo hacer? Bueno, se me ocurrió la idea de lo que le dije anteriormente. El primer día se celebró la aprobación de ese día por las Naciones Unidas, justamente ocurrió el 19 de diciembre del año 1994, o sea que este año cumple 30 años. Ahora estamos en la fecha, ¿no? Sí, señor. Sí, se cumplen 30 años y justamente este programa marca el inicio y la promoción de los 30 años de la creación del Día Mundial de la Capa de Ozono. Sí, por eso que lo estamos haciendo, pues claro. Son 30 años ya. Sí. Ahora fíjese, la primera vez que yo escuché hablar de capa de ozono, que realmente lo hice consciente, fue cuando en Chile empezó a tomarse una serie de medidas, incluso había días que los niñitos no podían ir al colegio porque eran muy peligrosos los rayos, la manera como caían. Entonces, ahora, mucha gente pensará, bueno, eso es cuestión de los extremos, de la Patagonia, qué sé yo, pero realmente nos afecta eso a nosotros. Por supuesto. Este es otro problema muy grave que ha pasado así como, no, eso afecta a los polos, al polo sur, qué sé yo, no. Hay algo muy grave porque ¿qué ocurre? Bueno, en el polo sur ocurre solamente cuando llega la primavera y el verano, ¿verdad? Que es cuando incide el sol. Entonces. Pero aquí tenemos sol todo el año. Estamos en la región más expuesta a los rayos ultravioleta en el planeta, que son las regiones tropicales del planeta, y específicamente nosotros estamos muy cerca del Ecuador, que es donde más hay mayor incidencia de radiación ultravioleta. Entonces, además tenemos unas hermosísimas playas, la gente se expone permanentemente, no hay una educación en lo que se refiere a cómo enfrentar esta situación. Decirle a la gente, mira, a partir de 10 a 3 de la tarde tienen que protegerse. ¿Cómo protegerse? ¿Qué ropa usar? Todo ese tipo de cosas. Aquí no hay una campaña respecto a eso. No, a la gente no le importa. Mientras más sol haya, mejor, y no importa la hora. Sí. Y entonces, de verdad, hay veces que eso nos afecta y no nos estamos dando cuenta. Ahora, ¿cómo empezó eso en Chile? Entonces, que no es un país tropical. Porque ese hueco gigantesco se abrió, fue allí, ¿no? Al principio. Sí, no, todavía sigue. Lo que pasa es lo siguiente, claro, que ese es un tema más de mayor tiempo, no de mayor. Claro. Pero hablando de una manera muy sencilla, eso ha ocurrido siempre ha ocurrido durante millones, centenares, miles de años. Se abría ese agujero porque pasa lo siguiente.
el ozono, ¿cómo se obtiene el ozono? Uno aplica rayos ultravioleta, aplica electricidad al oxígeno y ese se convierte en ozono. El ozono es oxígeno activado. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, durante el invierno, ¿verdad? En el invierno polar no existe rayos ultravioleta, no existe prácticamente, la capa de ozono desaparece, pero cuando llega la primavera es cuando viene el problema, porque toda la contaminación que se genera en el planeta va a parar al Polo Sur por las corrientes de vientos estratosféricos, llevan la contaminación al Polo Sur. Y cuando llega la primavera, ¿verdad?, comienza ese proceso de destrucción de la capa de ozono. ¿Y por qué ocurre sobre Chile? Y también en Ushuaia permanentemente afectado, en la ciudad más austral del mundo. Bueno, por eso, porque por lo menos eso comienza por lo regular a mediados de septiembre, ¿no? Y se prolonga hasta noviembre. Pero entre septiembre y octubre es el pico, y ahí es cuando llega la mayor intensidad de la destrucción de la capa de ozono en la parte inferior, y eso hace que afecte a Chile y Argentina. Lo que pasa es que es la parte más poblada del planeta, afectada de una manera directa por el agujero de la capa de ozono. Pero ahora, retomando lo otro que es muy importante y aprovechando la oportunidad que me brindan ustedes, también es bueno decir lo siguiente, que Venezuela es el primer país y el único país de América Latina que ha logrado promover un día y un año de Naciones Unidas, el cual he tenido el privilegio de ser el promotor. El año internacional, ¿verdad?, también fue una idea que se me ocurrió, la llevé el 26 de junio al Ministerio del Ambiente. En esa época Ana Elisa Osorio era la ministra del Ambiente, y propuse que con motivo de los 20 años que se cumplían en el 2007, fuese el año de la capa de ozono. Eso fue aprobado por el Programa de las Naciones Unidas. Existe una declaración, ¿verdad?, en diciembre del año 2004, y se celebró por vez primera en el mundo, y la única vez, porque los años es una sola vez, en el año 2007. De esta manera, sin darme cuenta, en verdad no fue mi intención, me puse con motivo de la promoción de los 30 años del Día Mundial de la Capa de Ozono, que se cumplen ahora el 19 de diciembre, hice una investigación y me encuentro con una sorpresa, que era la primera ambientalista que lograba un día y un año internacional de la capa de ozono vinculado al tema ambiental. Nunca se había logrado. Entonces yo creo que todo esto, por supuesto, es bueno decirlo, todo esto lo he logrado porque tengo el apoyo de mi familia, en este caso mi esposa, ahora hace 20 años para acá, y mis amigos y las organizaciones, porque es muy importante los sueños compartirlos. Si tú no compartes los sueños, claro, no hay posibilidad que se realicen. Y yo en ese particular he sido afortunado de tener la familia, los amigos y las organizaciones en el momento oportuno que me han ayudado para lograr todas estas cosas. Ahora son 30 años de este día, que me imagino que lo que se propone es concientizar un poco acerca de la realidad. Ahora, ¿qué ha pasado a lo largo de estos 30 años? Es decir, que pueda de alguna manera reconducir esta realidad. Pues ha pasado mucho, digo yo, que es lo único que ha funcionado en el planeta. ¿Por qué? Porque poner de acuerdo a gobiernos, científicos, ambientalistas, ¿verdad?, es muy difícil, y entonces con el Protocolo de Montreal, ¿verdad?, se logró. Y bueno, para tener una idea, ya científicamente se plantea de que para el año 2000, dentro de unos 40 años, el agujero de la capa de ozono va a reducir a su tamaño natural. Ahora, ¿en virtud de qué medidas? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, porque pasa lo siguiente, gracias al Protocolo de Montreal, que fijó plazos para la eliminación de la sustancia agotadora de la capa de ozono, y eso hizo que funcionara. ¿Por qué? Porque los países desarrollados crearon una tecnología que reconvertían las sustancias agotadoras en no agotadoras. Entonces ellos le vendieron esa tecnología a los países en vías de desarrollo, hicieron un plan de trabajo y por eso funciona, lo que nunca ha ocurrido con el cambio climático. Claro. Que siempre que si Kioto, que si París, eso no va a funcionar, porque mientras que no se desarrolle una tecnología, ¿verdad?, que sea viable también para los países que tienen la mayor cantidad de automotores en el mundo, porque los países desarrollados y los no desarrollados ahí siguen con los combustibles fósiles. ¿Y cómo van a reconvertir 1.000 millones de automotores? Eso son cosas que son, desde el punto de vista de lo que ocurre, es fácil decirle, no, vamos a reconvertir la energía, no, pero esos son plazos largos, implica tecnología, implica una serie de situaciones, y mientras que eso ocurre, pues ya el planeta prácticamente cambió a partir del año 2023, lo que se refiere al cambio climático.
un extremo calentamiento del océano Atlántico, el mayor en toda la historia, ha hecho cambiar por completo lo que son los ciclos de los huracanes, las borrascas en Europa, los ciclos de sequía y de lluvia aquí en el Caribe. Total es que hay todo un mundo ya planteado allí que implica por lo menos qué se va a hacer ahora. Tomar el modelo del protocolo de Montreal, tomar el modelo de cómo la ciencia y los gobiernos y el mundo entero enfrentó la situación del deterioro de la capa de ozono y lo logró con éxito. Es el único éxito ambiental que existe. Eso es lo que yo digo, que bueno, ahí se logró, pero cuántas cosas nos han intentado para otras complicaciones y problemas que tenemos y bueno, es pura cumbre, pura firmadera de compromiso y a la hora de la verdad no se concreta. Sí, lo paradójico de esto es lo siguiente, que siempre cuando se hacen esas cumbres climáticas, siempre hay un ciclo histórico, ¿no? Curiosamente, se rompe la historia. No, que en el año 2023, en Dubái, en el año 2023 fue el año más cálido en 10.000 años, según la NOAA y según la NASA, y según los organismos especializados. Entonces, y así ocurre, cada vez que hay un evento de este tipo, no solamente se hace en medio de un ciclo histórico en lo que se refiere al clima, en lo que se refiere a la amenaza que sufrimos todos con el cambio climático, y los gobiernos se desentienden de eso. Generalmente lo que son ejercicios de discursos políticos sobre temas que ellos por lo regular no cumplen. Entonces, esa situación, ¿verdad?, pone en peligro a la mayoría de la población, porque en Estados Unidos ahí está lo que ocurre en la Florida, lo que ocurre en el sur de los Estados Unidos, lo que ocurre con la sequía. Todo eso es consecuencia, son ciclos naturales, pero que el cambio climático ha hecho que se potencie. Oye, es que está padeciendo el mundo entero. Correcto. Porque antes había fenómenos décadas atrás localizados, ¿no? De repente pasaban algunas, pero ahora es una cosa que es todos los días un descalabro climático. Sí, ahí tiene el problema de España, las danas. Entonces, exacto, todo ese tipo de cosas. Cuando se habla de eso, se oculta, no se habla claramente que el Mediterráneo se está calentando 3 veces más, 4 veces más que el resto de los mares del planeta. Y ahí está el origen del problema, parte del origen del problema. Y lo que afecta a eso no solamente al clima, sino a la fauna marina, cantidad de cosas. Sí. Bueno, esto aun cuando sabemos que falta mucho por hacer, es una buena noticia que nos trae, ¿no? Todo lo que se ha hecho, todo lo que ha logrado Venezuela y además el tema de que en este aspecto al menos sí se están cumpliendo los protocolos y todo lo que se ha